El día de hoy vamos a desarrollar las labores de los peritos, sobre todo enfocado en el ámbito penal. Esto vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte será, como en toda clase, una parte teórica, pero siempre haciendo mención, algunas dando sugerencias, intercambiando ideas con ustedes a efectos de que la clase sea amena. Y la segunda parte vamos a desarrollar netamente la absolución de preguntas sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Con esa precisión, también solicitarle, por favor, si hay alguna duda, alguna pregunta, lo pueden estar mencionando a través de la caja de comentarios y de ese modo, al finalizar, también vamos a revisar ello. Muy bien, con esa precisión, por favor, me confirman si se observa la lámina que se preparó para el día de hoy respecto al tema que nos convoca, las labores que desempeñan los peritos en el nuevo modelo procesal penal. Sí, doctor. Muy bien, vamos a ponerle F5 y empezamos. Muy bien, labores que desempeñan los peritos previo netamente a la función que vamos a desarrollar de los peritos, que va a ser perito contable, perito financiero, el perito ingeniero civil, entre otros, es primero hacer los comentarios del proceso penal. ¿Por qué? Porque para que se realice este tipo de labor, es necesario identificar en qué etapa se realiza, quién es la persona que ordena, qué debe contener el informe pericial, entre otros. Muy bien. En el nuevo modelo procesal penal del 2004, que no es tan nuevo, tenemos más de 15 años de vigencia en el país, en Lima, recién tenemos menos de un año, el proceso penal se divide en 3 etapas en concreto. La primera etapa viene a ser la etapa de investigación, que se va a subdividir en diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha. La segunda etapa es la fase intermedia y la tercera etapa es la etapa de juzgamiento. Los actos de investigación que va a realizar el Ministerio Público solo va a realizar en esta primera etapa denominada etapa de investigación, que se subdivide en diligencias preliminares y la preparatoria. En esta segunda etapa, fase intermedia, etapa intermedia, no se realiza actos de investigación. En esta segunda etapa lo que se hace es, se ofrece los diversos medios de prueba para que sean admitidos por el juez de investigación preparatoria, pero no se realiza actos de investigación. Regla general, excepción, sí existe excepción, siempre y cuando el juez ordene un acto de investigación en concreto, pero no lo vamos a comentar el día de hoy respecto a ese tema. Por otro lado, la tercera etapa, que viene a ser etapa de juzgamiento, no viene a ser una etapa de actos de investigación. Esta tercera etapa viene a ser una etapa de actuación probatoria. Es decir, en esta tercera etapa se hace la prueba. Entonces, lo que queremos indicar es no confundir en qué momento se hace o se realiza, por ejemplo, la pericia. Solamente en la etapa de investigación se realizan diversos actos de investigación. El que tiene que realizar los actos de investigación por mandato constitucional es Ministerio Público. No existe otro sujeto procesal legitimado. La policía realiza actos de investigación bajo dirección del fiscal. Es decir, Fiscalía le menciona qué actos de investigación tiene que realizar para un determinado caso, ¿correcto? Puesto en conocimiento entonces una noticia criminal por parte de cualquier autoridad en concreto, que puede ser la policía, un médico, o que me pongan en conocimiento por medio de las redes sociales, Ministerio Público activa el aparato de la persecución penal pública, ¿correcto? Y el único legitimado a ordenar actos de investigación es Ministerio Público. Muy bien, con esa precisión lo que queremos indicar es que en este nuevo modelo procesal solamente se realizan actos de investigación que va a estar integrado por declaración de testigos, que va a estar integrada por las diversas actas que se puede elaborar, por los diversas pericias que se puede ordenar se realice, solamente se va a realizarse en esta etapa denominada investigación preparatoria, que se subdivide en diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha. No se puede realizar actos de investigación, regla general, en la etapa intermedia, menos en la etapa de juicio oral. Ahora bien, para realizar estos actos de investigación, en Ministerio Público tenemos que tener en cuenta sobre todo los plazos. Los plazos van a variar de acuerdo al tipo de proceso. Por ejemplo, en procesos simples, vamos a tener un plazo de 60 días, días naturales, no días hábiles, días naturales. Procesos complejos, por ejemplo, un caso
de corrupción de funcionarios, un delito de colusión, un delito de negociación incompatible, plazo de 8 meses, ¿correcto? Proceso simple será pues un hurto, un robo, una violación sexual, por ejemplo. Y procesos de criminalidad organizada, a ver, vamos preguntando a los participantes. ¿Cuánto es el plazo de diligencias preliminares en criminalidad organizada? ¿Alguien? A ver, vamos viendo por la caja de comentarios. Muy bien. A ver, ¿cuánto es el plazo de las diligencias preliminares en criminalidad organizada? Hasta 36 meses, ¿correcto? Hasta 36 meses. Entonces, con esto lo que queremos indicar es, solamente en este periodo, primero estamos explicando diligencias preliminares y luego mencionaremos desde preparatoria, solo en esta etapa de investigación se realizan actos de investigación. ¿Quién puede disponer los actos de investigación? Solo puede disponer actos de investigación Ministerio Público, ¿correcto? ¿Por qué? El Ministerio Público realiza actos de investigación porque tiene que hacer la búsqueda y la obtención de elementos de convicción. Búsqueda y obtención de elementos de convicción. Todo lo que vamos a recabar en esta primera etapa, diligencia preliminar y la preparatoria propiamente dicha, viene a ser elementos de convicción. Ahora bien, el plazo netamente en la etapa de formalización de investigación preparatoria también varía de acuerdo al tipo de proceso. Es decir, no es el mismo plazo para todos los delitos. Proceso común, estamos mencionando un delito de robo, un delito de violación sexual. El plazo de la formalización de investigación preparatoria, 120 días, ¿correcto? Que puede prorrogarse por otros 60 adicionales. Plazo, por ejemplo, para delitos de corrupción, un delito de colusión, un caso complejo, por ejemplo, 8 meses que puede prorrogarse por un adicional de 8 meses más. Ahora, siguiente pregunta para los participantes. Plazo de la investigación preparatoria en criminalidad organizada. ¿Cuánto? A ver, caja de comentarios. Quiero ver en la caja de comentarios cuánto es el plazo de la formalización de investigación preparatoria en casos de criminalidad organizada. A ver, ¿alguien? ¿Alguien que quiera participar? 36 meses. Muy bien, Richard. ¿Y por cuánto más se puede prorrogar el plazo en la etapa de investigación preparatoria por los casos de criminalidad organizada? A ver, caja de comentarios o alguien que quiera participar. ¿Por cuánto más yo como fiscal puedo prorrogar? ¿Puedo prorrogar por otros 36 meses, como dice el doctor Luis? ¿O existe otro plazo? A ver, ¿cuál es el plazo? 72 meses, no. Paolo dice 18, 12 meses. Muy bien, Raico Jordá, excelente. Muchas gracias también a los participantes. Vamos interactuando de este modo en esta clase. Entonces, 36 meses más 12 meses adicionales que puede ser prorrogado. Ahora, saquen su cuenta. ¿Cuánto puede durar el plazo de investigación en criminalidad organizada? Estamos mencionando 36, hasta 36 meses en diligencias preliminares. Formalización 36 más 12, 7 años, ¿correcto? Entonces, estos casos que estamos viendo, por ejemplo, de los alcaldes, de los gobernadores, el año pasado estuvimos, yo soy fiscal de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Corrupción, tuvimos de 25 gobernadores del país, 19 están con prisión preventiva, con otro tipo de medidas gravosas, de 25, y están vinculadas a actos de corrupción, vinculadas a organización criminal. Me dan un segundo, a ver, por favor, hay un sonido que está... Déjenme un segundo, ¿ya? A ver, sonido... Un segundo. Ya. Muy bien. Ahora, se observa, ¿cierto? Me la hacen saber por la caja de comentarios. ¿Se observa? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Ok, la bulla del WhatsApp me incomoda. Muy bien. Entonces, estábamos mencionando, el plazo de investigación en organización criminal puede llegar hasta los 7 años. Estaba mencionando el caso de los alcaldes, de los gobernadores que están con prisión preventiva, de 25 gobernadores, hay 19 gobernadores. Saquen su cuenta por qué están así. ¿Correcto?
Estos casos, ¿cuánto creen que va a demorar? ¿Cuánto tiempo creen que va a ser materia de investigación? Un aproximado de 7 años, ¿correcto? Un aproximado. Ahora, siguiente pregunta. ¿En cuántos años creen ustedes que en un caso de criminalidad organizada va a resolverse la situación jurídica de esta persona? O sea, va a existir una sentencia aquí en la tercera etapa del proceso penal. ¿Aproximadamente en cuánto? A ver, alguien me lo puede escribir en los comentarios. 9 a 10 años, ¿correcto? En 9 a 10 años recién se va a resolver su situación jurídica. Aproximadamente, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿por qué les menciono esto? Porque en estos delitos que estamos mencionando, sobre todo el día de hoy me va a referir a corrupción, en estos delitos de corrupción vamos a tener que realizar las pericias que vamos a comentar el día de hoy. Por ejemplo, una pericia contable, una pericia financiera, una pericia de ingeniería civil, entre otros. En estos casos de corrupción, sobre todo, va a haber sobrevaloración, va a haber, por ejemplo, los acuerdos subrepticios en un delito de colusión, tal vez se ha otorgado una buena pro, se ha otorgado por millones, tiene que realizarse las pericias correspondientes, sobre todo para establecer si existe perjuicio económico o no, por ejemplo, para establecer si vamos a continuar o no, por ejemplo, con la construcción de una obra, ¿no? Imagínense que estamos con esta gestión que está siendo investigada, estuvo construyendo un hospital por 500 millones, como en Tacna, por ejemplo. El hospital de Tacna no va a poder finalizar, ya están 2 años en este caso. ¿Por qué no va a poder finalizar? Porque justamente está judicializado. Y mientras no esté mientras esté judicializado, nadie puede meter un clavo a esa obra. Nadie, ¿correcto? Esto trae como perjuicio netamente para la sociedad, ¿correcto? La sociedad no va a poder tener, por ejemplo, su hospital dentro del plazo preestablecido. Entonces, lo que quiero indicar es de que el plazo es importantísimo en este nuevo modelo procesal penal. Y aquí mi comentario también como sugerencia para los abogados. El plazo tiene que ser tomado en cuenta como un criterio para establecer honorarios profesionales. Esto de lo que usted ve, téngalo ahí en su oficina, en su almanaque, en su billetera, en su celular. ¿Por qué? Cuando me contraten mis servicios por cualquier delito, tendré que observar en qué tipo de proceso me encuentro. Un proceso simple, un proceso complejo, un proceso de criminalidad organizada. Imagínense ustedes que un alcalde X que está investigado por criminalidad organizada quiere contratarle sus servicios. Y le dice, mira doctor, por todo el proceso yo le pago 50,000 soles. Muy bien. Y usted dice, sus 50,000 soles, muy bueno, ¿no? Sí, está bien. Y le hace un contrato de locación de servicio. La pregunta es, ¿esos 50,000 soles se justifica por los 10 años de litigio? ¿O se va a justificar por los 10 años de litigio? Opinión personal, considero que tal vez no se justifica. ¿Cuál es entonces el criterio que usted debe manejar? Opinión personal es lo siguiente, que debe cobrar sus honorarios. Opinión personal, es por plazo, por etapa, ¿correcto? Yo también he sido litigante, por eso le estoy dando esta sugerencia, y solamente para los de esta clase. Para poder cobrar honorarios profesionales, uno de ellos tiene que ser el tipo de proceso y el plazo de duración. Y mi recomendación aquí, si usted va a defender a una persona que está vinculada a organización criminal, por ejemplo, de actos de corrupción, este alcalde que está siendo, este gobernador que está siendo investigado, lo ideal sería que usted cobre por etapa procesal. Muy bien, señor, yo le voy a cobrar los 50,000 soles por esta primera etapa o la segunda etapa, no sé, pues ya usted vea. ¿Por qué? Porque solamente existe plazo en esta primera etapa, que viene a ser la etapa de investigación. Esta segunda etapa no tiene plazo, la etapa de juicio oral no tiene plazo. Muy bien, con esa precisión. Ahora bien, señalado esto entonces, lo que quiero indicar es lo siguiente. Solamente durante la etapa de investigación, diligencias preliminares y la preparatoria, Ministerio Público va a realizar actos de investigación. Los actos de investigación que puede realizar Ministerio Público en concreto van a ser 2. Actos de investigación sin autorización judicial y actos de investigación con autorización judicial. El primer grupo, actos de investigación sin autorización judicial, justamente va a ser, por ejemplo, la declaración de testigos, que se realicen las diversas pericias que el día de hoy vamos a comentar, entre otros. Por otro lado, vamos a tener actos de investigación
con autorización judicial cuando se afecten derechos fundamentales. Y la pregunta para los participantes es, ¿alguien me puede decir qué acto de investigación realiza el Ministerio Público con autorización judicial, o que sepan qué actos de investigación debe tener autorización judicial? Por ejemplo, como dice el doctor Víctor, allanamiento. Como por ejemplo, el levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Correcto? Cuando se afecten derechos fundamentales, el fiscal tiene la obligación legal de solicitar al juez la autorización para realizar ese tipo de actos de investigación. A ver, las preguntas lo vamos a absolver al final, ¿correcto? Como hemos mencionado. Vamos con la secuencia de la exposición. Entonces, estoy mencionando, para realizar una pericia contable, para que se realice una pericia financiera, para que se realice una pericia de ingeniería, ingeniería civil, entre otras, el fiscal no requiere autorización judicial. Vamos a requerir autorización judicial cuando vamos a afectar derechos fundamentales. Por ejemplo, el fiscal hace un allanamiento a un departamento de un investigado sin autorización judicial porque considera que dentro del departamento está el equipo celular, por ejemplo, o están los documentos. Todo eso que quiere recabar el fiscal necesita autorización judicial. Es decir, para yo ingresar a hacer el descerraje, el allanamiento de esa vivienda, necesito autorización judicial. Y para que exista esta autorización judicial, yo como fiscal tengo que pedirlo al juez. Y ese requerimiento no lo va a notificar a este investigador. El juez es el único que va a tener acceso a esa información y si me declara fundada me lo va a comunicar. Es decir, me lo va a entregar la resolución, en este caso en el auto, para yo materializarlo. ¿Correcto? Entonces, si yo no tengo esa autorización judicial, ingreso a esa vivienda y obtengo esa fuente, que podría ser un equipo electrónico, un celular hoy en día, o documentos, eso es prueba ilícita, porque se ha afectado derechos fundamentales. Y para eso la defensa que tiene que realizar, tendrá que realizar una tutela para que se expulse del acervo probatorio de la carpeta fiscal esos elementos de convicción. ¿Correcto? Entonces, dos grupos de actos de investigación que realiza el Ministerio Público, actos de investigación sin autorización judicial, y dentro de este primer grupo de actos de investigación sin autorización judicial vamos a encontrar las pericias. Entonces, el fiscal puede, en esta etapa de diligencia preliminar y la preparatoria, puede disponer que se realice pericias. Por ejemplo, ¿no? En un caso, en procesos comunes, en un caso que tiene que ver con temas de violación sexual, ¿no? En esos casos, por ejemplo, las pericias van a tener que realizarse en etapa preliminar en su gran mayoría, ¿no? Pero la etapa idónea para poder realizar las pericias de distinta naturaleza es en la etapa de formalización de investigación preparatoria propiamente dicha, por una sola razón. Primero, vamos a tener una información documental ya consolidada en esa etapa. Segundo, en esta etapa vamos a tener un periodo más amplio para que se pueda efectuar las pericias de diversa naturaleza. Entonces, las pericias oficiales, porque también hay pericias de parte, las pericias oficiales se realizan solamente durante la etapa de investigación. Esto puede ser durante la etapa de diligencias preliminares o la etapa de formalización de investigación preparatoria. Ahora bien, señalado esto, de que estamos indicando cómo es el proceso penal, cómo se inicia la investigación, cuándo se practica la pericia, lo que tendríamos que desarrollar es el siguiente. Estamos mencionando de la pericia. Para explicar sobre el tema de la pericia, primero tenemos que explicar quién es perito, ¿correcto? El perito no es cualquier persona. El perito es una persona versada en una ciencia, en un arte, en un oficio, que por sus conocimientos adquiridos va a servir como órgano de asesoramiento. Es un órgano de auxilio, sobre todo para el ámbito jurisdiccional. Esta persona no necesariamente tiene que ser un profesional. Pongamos un ejemplo. En un delito, por ejemplo, de usurpación en la modalidad de cambio de chapa, pongo un ejemplo. Henry Coronado alquila el departamento, por ejemplo, esta donde yo estoy. Y Henry Coronado no paga la renta, pongamos 3 meses no pago el alquiler. Y el señor, el dueño de la casa, un día dice, bueno, lo voy a desalojar a Henry Coronado. ¿Y qué es lo que voy a hacer?
fácil, voy a cambiarle el pin de la chapa, es decir, lo voy a modificar para que la llave que tiene Henry Coronado no abra, es decir, no tenga acceso al interior del departamento. Imagínense que eso es lo que piensa hacer y lo hace el dueño de la casa. Yo me voy a trabajar a la fiscalía, pongamos, el día de hoy, y más tarde, cuando regreso, me doy con la sorpresa que no tengo acceso al departamento. Ya el dueño vino con el chapero, lo hizo cambiar la chapa, lo hizo mover los pins, y por tanto yo no puedo tener acceso a ese domicilio que yo tenía, que viene a ser el departamento. En ese caso en concreto se habría materializado un delito que se llama usurpación, en la modalidad de cambio de chapas. Para ese caso en concreto necesito, como fiscalía, una pericia. Yo como fiscal no puedo decir, ya, yo verifico, hago la constatación y verifico que la llave pues no entra, no abre, no tiene acceso. No basta eso para acreditar en ese delito, esa conducta del sujeto activo. Entonces lo que tengo que hacer en ese caso, por ejemplo, será pues, yo no voy a pedir pues a un profesional experto en llaves, es decir, una persona que ha estudiado en la universidad 5 años, que se ha especializado en llaves para poder realizar esa pericia. En ese caso, lo que tendré que hacer como fiscal es solicitar a una persona que tenga este oficio de chapero, por ejemplo, de llavero, chapero, que tal vez trabaje, por ejemplo, a unas cuadras de esta sede, entre otros, para que participe en esa diligencia y compruebe con estos conocimientos que tiene del oficio, me diga en el acta qué ha ocurrido sobre todo sobre esa chapa. Entonces, esta persona que tiene estos conocimientos por el oficio que tiene, no es necesario que sea profesional, me puede indicar, una vez verificado, me diga, mira doctor, aquí lo que ha ocurrido es lo siguiente. Aquí lo que ha ocurrido es que se han movido los pins. Imagínense que la puerta de acceso es esa chapa cantor, ¿no? Esa grande que tiene 13 rejos por dentro, entre otros, ¿no? Entonces me dice el perito, en este caso el señor cerrajero me dice, una vez desarmado la chapa, doctor, lo que observo es esta. Observo que el pin ha sido cambiado, ha sido modificado. Y aquí está, del 1 al pasado, lo han pasado al 3, y de ese modo la llave no va a tener acceso. Entonces, el perito es aquella persona que no necesariamente es un profesional, sino que por sus conocimientos que pueda tener del arte, oficio, por la experiencia que tiene en este rubro, sirve como un órgano de apoyo para el esclarecimiento de los hechos, ¿correcto? En concreto. Por favor, pongan las preguntas en la caja de comentarios y luego lo vamos a resolver. Entonces, para ir avanzando, ¿correcto? En ese caso en concreto que estoy mencionando, entonces, el fiscal para acreditar ese delito podría hacer que participe esta persona que tiene este oficio en esa diligencia. En este caso, el perito que tiene el oficio va a tener que cumplir ese procedimiento riguroso para hacer un informe pericial. No, pues, sino va a participar en una acta fiscal que se va a levantar donde va a precisarse que esta persona está presente, en este caso este chapero, en esa diligencia y que participa realizando esa labor. Claro está que para eso tendré que notificar a la contraparte, al investigado, para que participe también en esa diligencia, ¿correcto? Entonces, en el acta se mostrará cómo se realizó, por ejemplo, este procedimiento, ¿correcto? El procedimiento riguroso, en este caso, sobre el informe pericial, que tiene que cumplir un procedimiento científico, que viene a ser sobre todo los métodos que aplica la ciencia, la observación, el análisis, las conclusiones, los métodos científicos que utiliza, entre otros, es exigido sobre todo para informes periciales de profesionales, porque ese informe pericial que se expida, desde mi punto de vista personal, es un documento científico, ¿correcto? Pero para este grupo, para este segundo grupo que es efectuado por personas que tienen un oficio, un arte, no se requiere esa rigurosidad desde mi punto de vista personal. En cambio, para los profesionales, un contador, un ingeniero civil, entre otros, que pueden ser peritos especializados, profesionales, sí se va a requerir que sigan un procedimiento riguroso en cuanto al dictamen pericial que van a expedir. Entonces, el perito es una persona autorizada legalmente para dar una opinión en una materia. Entonces, no cualquier persona puede ser perito. Para ser perito tiene que tener
sobre todo estos conocimientos científicos o técnicos sobre un determinado punto. Ahora bien, entonces, la pericia es este medio probatorio con el cual se intenta obtener para el proceso un dictamen fundado en conocimientos científicos, técnicos o artísticos para el descubrimiento o valoración del elemento de prueba. Esta pericia que vamos a desarrollar, efectuada sobre todo por distintos profesionales, va a servir para el esclarecimiento de los hechos. Pero quiero precisar algo. La pericia no lo vincula automáticamente al juzgador, ¿correcto? El hecho que yo presente una pericia no implica que me va a servir para una condena o para una absolución. No. Simplemente la pericia lo que va a dar es ciertos conocimientos para que el juez valore en conjunto si existe, por ejemplo, suficiencia probatoria para una condena o existe insuficiencia probatoria para una absolución. Como el juez, el fiscal y los abogados no tenemos este conocimiento especializado de todas las ramas, por ello surge la necesidad de estos expertos en diversas ramas que estamos mencionando, ¿no? Como pueden ser con conocimientos científicos, técnicos o artísticos, que nos sirva sobre todo para entender el punto que nosotros no entendemos como operadores de la administración de justicia. Pero la pericia sobre todo está enfocado al juez, ¿correcto? Para que el juez en conjunto, con estos conocimientos especializados, resuelva la situación jurídica de una determinada persona. Sobre todo esto estamos mencionando refiriéndonos al ámbito penal, ¿correcto? Si hay una pericia para el ámbito civil, será para establecer otra cosa. En el ámbito laboral, será para otra cosa. Esta clase está enfocada sobre todo al ámbito penal. Entonces, la pericia consiste en explicar, ilustrar sobre ciertos conocimientos especiales que lleguen al descubrimiento de la verdad. Con la pericia lo que se va a demostrar es una evidencia, es decir, un resultado producto sobre todo de la ciencia, siempre y cuando sea efectuado, como he mencionado, por un profesional. En este caso, por una persona que ha cursado estudios superiores o técnicos, ¿no? Por otro lado, vamos a tener el peritaje. El peritaje es la acción, ¿correcto?, que cumple el perito delegado, en este caso a quien se le designa por el magistrado con el fin de expresar su opinión basada en hechos probatorios, ¿no? Aquí vendría el comentario sobre todo de la pericia, ¿no? La pericia entonces implica esta interpretación de hechos aplicando conocimientos especializados. No cualquier persona puede dar esta opinión, sino esta opinión tiene que tener, de cierto modo, un respaldo, no solamente científico, sino también de la experiencia de esta persona. Por eso la diferencia entre un testigo y un perito radica que el testigo no puede dar opiniones, pero el perito sí puede opinar, pero tiene que estar siempre enmarcado bajo las reglas de la ciencia, su informe pericial, ¿no? Porque este perito oficial, sobre todo, desde mi punto de vista, va a establecer hechos concretos que van a servir para el esclarecimiento del caso en concreto. El perito sí puede ser reemplazado, removido cuando incurre en negligencias en un determinado caso. Predomina el elemento técnico, por eso estas personas tienen conocimientos especiales, ¿no? Para eso, si uno quiere ser perito, tiene que cumplir ciertos presupuestos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, tener una profesión, estamos poniendo en el supuesto de un perito, ser contador, por ejemplo, especializarse en una rama específica, estar, por ejemplo, registrado en el RP, realizar este tipo de labores continuas, entre otros, ¿no? No cualquier persona o cualquier contador, por ejemplo, puede ser perito. Ahora bien, señalado esto, viene la pregunta a los participantes, y aquí quiero que participen en la caja de comentarios o bien activando su micrófono. ¿Quién determina el objetivo de un peritaje? A ver, ¿quién determina el objetivo de un peritaje? A ver, ¿todos están de acuerdo con Julio? A ver, denle por favor micrófono al que está alzando la mano. A ver, voy a ver. Tenemos al participante Mendoza.
Sí, adelante. A ver. Buenos días, doctor. ¿El objetivo de peritaje se basa en los hechos? Ya, no, la pregunta que estamos poniendo primero, doctor. ¿Quién determina el objetivo? A ver, la pregunta es, ¿quién determina el objetivo de un peritaje? A ver. Las partes, me dicen aquí, ¿no? Hay varias preguntas, hay varias respuestas. James Chávez, el fiscal. Paolo me dice el juez o el fiscal. Ángela me dice el perito. Wilfredo me indica las partes. ¿Quién determina el objetivo de un peritaje? A ver, ¿alguien más? A ver, voy a revisar aquí en la caja de comentarios. ¿Quién? ¿El fiscal, el juez, las partes? ¿Quién determina el objetivo de un peritaje? Muy bien. El que va a determinar el objetivo del peritaje va a ser el fiscal o el juez, ¿correcto? En determinado caso el juez, ¿correcto? Pero, sobre todo, si queremos hacer de manera genérica, podríamos indicar que durante la etapa de investigación, el que va a determinar el objetivo de un peritaje es el fiscal. Pero aquí quiero hacer algo, un comentario adicional a lo que estoy mencionando. Para establecer el objetivo del peritaje, necesitamos previamente informarnos, ¿correcto? No podemos establecer el objetivo del peritaje si no conocemos sobre qué se va a realizar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, antes de establecer el objetivo del peritaje, tenemos que conocer qué punto en concreto necesitamos que nos apoye esta persona especializada en una determinada rama, ¿correcto? Segundo, tenemos que informarnos si el objetivo que estamos planteando es el correcto. Por eso la recomendación sería lo siguiente, que nos informemos previamente sobre el objeto de la pericia que vamos a disponer. Si un fiscal plantea un objetivo que no es idóneo para el caso, el resultado va a ser nefasto en esa pericia. Entonces el perito va a decir, yo me limito a mí, al objetivo que me ha dicho el fiscal. El fiscal me pide en concreto, ¿correcto? Entonces, puede haber incluso aquí reuniones, sobre todo si en la fiscalía ya hoy en día tenemos una oficina de peritajes, por ejemplo, en Lima, que está en Breña, y también en los distritos fiscales existen peritos, en algunos casos descentralizados. La idea es, antes de que se expida para que se realice el peritaje, tiene que haber una reunión extraoficial con este tipo de expertos a fin de que el objetivo que va a efectuarse sea acorde a lo que nosotros estamos queriendo obtener, ¿correcto? Entonces, el que determina el objetivo de un peritaje es el fiscal o el juez, ¿correcto? De acuerdo al caso en concreto. Muy bien. Con esa precisión, vamos a continuar también. La finalidad del peritaje es lo siguiente. La finalidad del peritaje es descubrir, en este caso, en el problema que se le va a asignar al perito, la verdad concreta, ¿no? Y esta tiene que ser explicitada científicamente o según las reglas de la experiencia. Cuando mencionamos científicamente, nos estamos refiriendo sobre todo a peritos profesionales, ¿correcto? Peritos profesionales. Muy bien. Entonces, la finalidad de la pericia también está referido a que la prueba pericial se fundamente en que el juez no sabe todo, pues, ¿no? Esto necesita conocimientos especializados que sirvan sobre todo para expedir el fallo. Entonces, existe la pericia con la finalidad de dar un apoyo al juez para que tome la decisión de expedir el fallo condenatorio o absolutorio en determinado caso. Ahora bien, otra pregunta también para los participantes esta mañana es, ¿cuándo debe practicarse la pericia? ¿Cuándo debe practicarse la pericia? A ver, la caja de comentarios, ¿cuándo debe practicarse la pericia? No estoy mencionando en qué etapa, sino estoy mencionando cuándo. Doctor Reiber, ¿está activo su audio? A ver, adelante, doctor. La pregunta es, ¿cuándo debe practicarse la pericia? Cuando se requiera el esclarecimiento con una, como dice la doctora, del doctor Lenin, sea necesario conocimientos específicos de un experto, ¿correcto? Cuando
exista esta necesidad de un conocimiento específico de un experto, en esos casos vamos a practicar una pericia. ¿Correcto? El fiscal, que es abogado, el juez, que es abogado, la defensa privada, que es abogado, no tenemos conocimientos especializados. Yo puedo ser que yo haya estudiado, por ejemplo, criminalística, sé cómo se tiene que hacer el recojo de la evidencia, de los indicios, pero esto no me da autoridad, por ejemplo, para decir, este es el resultado, ¿correcto? Por eso nosotros necesitamos de estos expertos. Debe practicarse cuando sea necesario el conocimiento específico sobre un tema en concreto, ¿correcto? En esos supuestos vamos a plantear, vamos a ordenar que se practique la pericia. Entonces, la pericia procede siempre que sea, cuando sea necesario una explicación sobre un hecho por parte de personas que tengan conocimientos especializados sobre un determinado tema. ¿Correcto? En esos supuestos va a proceder la pericia. La base legal lo van a encontrar en este artículo 172.2 del nuevo modelo procesal penal. Ahora bien, para establecer perito, la norma establece un procedimiento, ¿correcto? Y aquí viene justamente lo que ustedes ya mencionaban, ¿no? La norma menciona que el juez competente y durante la etapa de investigación preparatoria, el fiscal o el juez de investigación preparatoria, en los casos de prueba anticipada, nombrará un perito, ¿no? Escogerá entre especialistas. En concreto, la base legal es el 173.1. Entonces, el nombramiento del perito tiene un procedimiento, no es automático. Tiene que haber incluso una juramentación, tiene que el perito indicar si existe alguna incompatibilidad con alguno de los investigados, en ese caso, entre otros. Es decir, no es automático. El perito oficial tiene que ser designado con un procedimiento preestablecido, como menciona la norma. Ahora bien, el procedimiento de designación y obligaciones del perito, entre otros, está mencionado en el artículo 173.1 y sobre todo, el perito tiene que juramentar. Y aquí viene una opinión personal. El hecho de que juramente el perito implica que el perito va a realizar una buena labor, desde mi opinión personal, no. ¿Correcto? El hecho de que el perito no juramente tampoco me lleva a una conclusión de que la pericia va a ser buena. Entonces, el juramento o promesa de honor que pueda dar el perito al momento de ser designado no es determinante para el resultado que pudiese establecerse en ese informe pericial. Entonces, si fuese así, esta parte que menciona en el artículo 173.1 debería ser derogada, desde mi opinión personal. O sea, el hecho de que juramente el perito o dé una promesa de honor no necesariamente lleva a un resultado que la pericia va a ser bien elaborada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa es mi opinión personal sobre el tema de la designación del perito, sobre todo en el ámbito procesal. Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿con qué documento se nombra al perito? Siguiente pregunta para los participantes. ¿Cómo se nombra al perito en el ámbito del derecho penal? A ver. ¿Cómo se nombra al perito? Con un oficio se le nombra al perito, como dice el doctor que está participando con Stephanie. Muy bien, ¿están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo que es con un oficio? ¿Con un requerimiento? ¿Con una resolución? ¿Con qué documento se nombra a un perito? Bueno, en el ámbito fiscal vamos a nombrar un perito con una disposición fiscal, ¿correcto? Con una disposición fiscal. En el ámbito judicial será con una resolución judicial, ¿correcto? Pero estamos mencionando que en el ámbito fiscal va a ser nombrado con una disposición, ¿correcto? Disposición. Ahora bien, señalado esto, tenemos que explicar también las partes de un informe pericial para luego ya abocarnos netamente a las labores de estos 3 o 4 tipos de peritos que nos han encomendado desarrollemos este día. Las partes de un informe pericial, esto está referido sobre todo a un informe pericial científico, es decir, a un informe pericial que va a realizar los profesionales, es decir, personas que han cursado, por ejemplo, una carrera universitaria.
¿Cuáles son las partes de un informe pericial? Esto es para todos los informes que van a elaborar los profesionales. Primero, la portada, el índice, los antecedentes, el objetivo del informe, la documentación utilizada, el análisis del problema, la metodología utilizada y las conclusiones. En concreto, lo que podemos mencionar sobre esto es, cada uno de estos ítems son importantísimos en un informe pericial. Primer punto. Segundo punto, desde mi punto de vista personal, es que el objetivo debe ser claro y preciso. Tercero, el análisis. Y cuarto, sobre todo, la metodología utilizada. En un juicio oral, donde se va a debatir un informe pericial, siempre la defensa va a tener que tener en cuenta estas partes del informe pericial para hacer el contrainterrogatorio, ¿correcto? Imagínense que esta pericia no cumple este procedimiento, que esta pericia no es rigurosa en el tema científico. Y aquí queremos hacer un comentario adicional. Un informe pericial expedido por un profesional, opinión personal, es un trabajo científico, ¿correcto? Un trabajo científico. Y como es un trabajo científico, tiene que tener un respaldo de una corriente científica que respalda esa posición, ¿correcto? Y por tanto, en un informe pericial de esta naturaleza, expedido por un profesional, tiene que tener los anexos de la bibliografía que respalde ese informe pericial. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han visto en la práctica que un informe pericial tiene como anexos la corriente científica que lo respalda, es decir, el marco teórico doctrinario que lo respalda? El informe pericial efectuado por profesionales, en mi opinión personal, es como si fuera una tesis de pregrado o de maestría o de doctorado, que tiene ciertas partes. En concreto, tiene una base teórica que lo respalda. Esa base teórica tiene que estar respaldada por una corriente científica que sea de aceptación general, ¿correcto? A ver, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, en un informe pericial médico-legal, que el médico legista adjunta a su informe pericial la base teórica, doctrinaria que respalde esa posición, esas conclusiones de su informe pericial? Muy pocas seguramente, ¿correcto? Lo correcto en un informe pericial contable, balístico, médico-legal, en lo que sea, cualquier pericia efectuada por un profesional es que debe tener respaldo doctrinario. La base de un informe pericial tiene que estar sustentado en la doctrina, en una corriente científica, no solamente es el dicho del señor. El perito puede decirme, yo arribo a esta conclusión. Yo como abogado defensor puedo decir, usted no siguió en este informe pericial una corriente científica mayoritaria que indica que esta no es la correcta. O le puedo decir, es cierto, señor perito, que usted no revisó este libro que respalda esta corriente científica. Entonces, esas pautas que estoy mencionando son importantes para la etapa de juicio oral. Muy bien, conforme al artículo 178 del nuevo modelo procesal penal, el informe pericial tiene que cumplir este procedimiento. Artículo 178. Nombre, apellido, domicilio, documento nacional de identidad del perito, número de registro profesional. Y aquí les pregunto, pregunta para los participantes. ¿El perito tiene que estar habilitado o puede estar inhabilitado durante la ejecución de la pericia? A ver, mira, una pregunta más. A ver, ustedes imagínense una etapa de juicio oral y el fiscal no está habilitado. Este fiscal estará cumpliendo valores éticos y morales en la representación de la sociedad sin cumplir esa su obligación. Por ejemplo, a ver, una pregunta. Segundo, y poniendo al caso, ¿el perito tendrá que estar habilitado para hacer un informe pericial o puede hacerlo sin estar habilitado? Segunda pregunta. A ver qué opinión les merece en la caja de comentarios. A ver, dice, no tiene que estar habilitado, me dice. Nicolasa, los demás me dicen sí tiene que estar habilitado. Sí tiene que estar habilitado, tiene que estar habilitado.
es causal de impedimento el hecho de no estar habilitado, ¿no? En este caso tiene que estar habilitado. Estamos haciendo esta mención de carácter muy general, no estoy mencionando pues al perito contable, al perito ingeniero civil, al perito específico. Estoy haciendo comentarios todavía de manera general, haciendo precisiones, ¿no? El artículo 178 menciona que en este caso el perito tiene que tener un registro profesional en caso de delegación obligatoria, ¿no? Esto, sobre todo, ya he mencionado, el perito en nuestro país, sobre todo, tiene que pertenecer al REPEG, ¿no? Tiene que estar inscrito en el registro de peritos de una corte superior de justicia, ¿no? Sobre todo. Y para ser perito de la REPEG tendrá que cumplir ciertos requisitos, pues, ¿no? Tiene que acreditar que esta persona es un experto. Segundo punto que se exige en el artículo 178 es la descripción de la situación o estado de hechos, sea persona, cosa sobre lo que se hizo el peritaje, la exposición detallada que se ha comprobado en relación con el encargo, la motivación o fundamentación técnica, la indicación de los criterios científicos, técnicos, médicos y reglas que se ha tomado como referencia para ese caso. Entonces, ¿por qué les menciono que esto es como si fuera una tesis o similar a una tesis? Es un artículo científico. Justamente esta norma 178 me indica la indicación de los criterios científicos, técnicos o médicos. Este criterio científico que está mencionando está respaldado por una corriente científica, ¿correcto? Esta corriente científica es un grupo de expertos sobre la materia que menciona, es de este modo este resultado. Pongamos en el caso de que es una pericia en un tema de violación sexual y nos dice pues que estos análisis en conjunto dan como resultado esta, ¿no? Esta está respaldado por expertos en esta rama, ¿correcto? Entonces, pero ese respaldo que dan esta corriente científica, como he mencionado, tiene una base teórica que está respaldado justamente por las obras. Va a haber un artículo, va a haber un libro, una revista que va a solventar esas ideas de esta corriente científica. Entonces, por eso mi recomendación es, cuando nosotros somos abogados defensores, sobre todo, y queremos contrainterrogar a un perito de cualquier naturaleza, el primer punto que podríamos empezar haciendo contraexamen es lo siguiente. Podría yo decirle al perito, ¿es cierto, señor perito, que su informe pericial no menciona una corriente científica que lo respalde? ¿Sí o no? No. Muy bien. Le puedo hacer otra pregunta. ¿Es cierto, señor perito, que usted en su informe pericial no ha anexado ninguna bibliografía? No. ¿Es cierto, señor perito, que todo el desarrollo de su informe pericial no tiene una bibliografía, no tiene una pie de página? ¿Es cierto? Sí. ¿Es cierto, señor perito, entonces, que su informe pericial es solamente su opinión? Sí. ¿Es cierto, señor perito, que usted no revisó a este autor para arribar a estas conclusiones de su informe pericial? Sí. No. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ese informe pericial no da credibilidad respecto a sus resultados. Todavía no estoy cuestionando netamente la acción concreta que ha realizado. Simplemente desde el aspecto formal estoy atacando. ¿Puedo hacer esto? Claro que sí puedo hacer esto en cualquier tipo de pericia. Entonces, la recomendación para el perito, ¿cuál es? Cuando voy a hacer un informe pericial, tiene que ser como un artículo científico, como una tesis. Tengo que seguir el procedimiento que me está exigiendo la norma y aunado a eso tengo que poner, pues, la bibliografía, el respaldo científico de la corriente científica que respalda esa posición. ¿Qué puedo decir si yo tengo esto? Yo tengo el informe pericial con las pautas que estoy mencionando. Yo puedo decir, señor abogado, las conclusiones a las que he arribado tienen un respaldo científico y el respaldo científico está en la bibliografía que se ha mencionado y que están con pie de página en el informe pericial. ¿Qué me va a decir el abogado? Nada. Pero si ustedes son abogados que están capacitándose como el día de hoy, ya saben por dónde atacar a los peritos. Los peritos se creen pues expertos, ¿no? Se creen personas que nadie los puede cuestionar, pero en la práctica no es así. A un perito tenemos todo el derecho a cuestionarlo, pero hay formas como nosotros tenemos que cuestionar este trabajo que ellos hacen. Por ejemplo, en el procedimiento científico que aplica, podemos decirle, es cierto que usted utilizó una técnica
de la encuesta para realizar, por ejemplo, su informe pericial. Podemos manejar entre técnicas, entre instrumentos para arribar a esa conclusión. Tal vez el señor me dice, sí, yo he utilizado la técnica, pero la encuesta no es una técnica, es un instrumento, ¿correcto? Entonces, incluso ahí lo podemos, si no sabe metodología de investigación, también podemos cuestionar. Entonces, para cuestionar a un perito, tenemos que conocer metodología de la investigación. Que esto de lo que tanto nos pide hoy en día para la maestría, para el doctorado, para el grado para el título, tenemos que ponerlo en el aspecto práctico. No por gusto existe este curso de metodología de la investigación. Esta metodología de la investigación tenemos que llevarlo a nuestro quehacer diario. Por ejemplo, si estamos en fiscalía, esta técnica de métodos de investigación tenemos que ponerlo en el aspecto práctico. ¿En qué momento? En diligencia preliminar, en la preparatoria. Cuando yo voy a plantear una hipótesis, cuando voy a buscar indicadores, ahí pongo en práctica, ¿correcto? Entonces, con esa precisión. Entonces, el artículo 178 establece qué debe contener el informe pericial. Ahora bien, otra pregunta para los participantes el día de hoy es el siguiente. ¿Qué es lo que no debe señalarse en un informe pericial? A ver, voy a revisar los comentarios, caja de comentarios. ¿Qué es lo que no debe señalarse en un informe pericial? A ver, luego voy a hacer comentarios. Si soy abogado y observo eso, ¿qué debo hacer, por ejemplo? Muy bien. A ver, primer punto. A ver, todavía hay opinión personal. Muy bien, ya. Criterios personales, muy bien. Aspectos subjetivos, excelente. Muy bien, entonces, el primer punto. Lo primero que podemos indicar es, hemos señalado, el perito se diferencia del testigo porque emite una opinión, pero la opinión tiene que ser objetiva, no subjetiva. Segundo, ¿qué es lo que no debe señalarse en un informe pericial? Es realizar la calificación jurídica. El perito no me puede decir, señor fiscal, señor juez, estos hechos constituyen delito tipificado en el artículo 120 del Código Penal, 180, 130. El perito no está facultado a realizar eso. Segundo, como ya he mencionado, no debe realizar apreciaciones subjetivas. El perito debe dar resultados objetivos en mérito a estos conocimientos científicos, técnicos, artísticos que ha tenido con el pasar del tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien su participación, gracias por su participación. Estamos aprendiendo todos de ese modo, porque esta clase no solamente es hablarles del aspecto teórico, sino vamos al aspecto práctico. Entonces, ¿qué hago si yo soy un abogado que estuve en esta clase de Udiápolis y estuve pues atento a esta clase? Y observo pues que en un informe pericial pongamos un caso de corrupción, un caso de colusión, un perito contable me dice, estos hechos constituyen delito de negociación incompatible. ¿Qué hago como abogado si en un informe contable este perito, ustedes han visto seguramente en la práctica, los peritos contables hacen análisis normativo, ¿no? Revisan la ley de contrataciones, ponen ahí la base legal y luego dicen, estos hechos se subsumen en el delito de negociación incompatible, en el delito de colusión. ¿Qué hago como abogado defensor? A ver, caja de comentarios, ¿qué hace usted? ¿O qué debe hacer? ¿Es válido ese informe pericial? ¿Qué debo hacer como abogado defensor? ¿Qué le digo al juez? ¿Y cómo yo puedo cuestionarlo a este señor en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio a nivel del juicio oral? ¿Tendrá credibilidad este informe pericial que me ha puesto de ese modo? Si soy abogado defensor, lo primero que diré, pues, señor perito, primero vámonos por el tema de su función. Señor perito, el objeto de la pericia fue tal cosa, ¿cierto? Y usted arribó a tal cosa, ¿verdad? En el objeto de la pericia no se menciona que usted debe calificar este hecho, ¿cierto? No. Y usted no tiene facultades para calificar, ¿cierto? No. Usted tiene, con esta calificación, por ejemplo, le puede decir, usted ya tiene una apreciación personal enfocada a perjudicar a mi patrocinado, ¿verdad?
entre otros, ¿correcto? Entonces, nosotros, de cierto modo, cuando hacemos este tipo de interrogatorio y contraexamen a nivel del juicio oral, lo que vamos a buscar es desprestigiar no solamente al perito, sino al contenido del informe pericial, ¿correcto? El perito lo que no puede hacer es calificaciones jurídicas, no puede el perito emitir opiniones subjetivas. El perito no me puede decir, a mi parecer, esto es así. Un ratito, ese es tu dicho, tú tienes que arribar de manera objetiva. Del resultado de todos los elementos de convicción que he analizado, el resultado es esta. Por ejemplo, un perito contable tendría que decirme, no solamente es sumar y restar. Si fuera sumar y restar, entonces cualquiera viene, pues yo agarro mi calculadora, 5 más 4, 9, menos 2, 7. Suficiente, no hay necesidad de que venga un perito, ¿correcto? Entonces, tiene que explicarme el procedimiento, pero lo que no puede decirme un perito es que calificación jurídica y apreciaciones subjetivas. Al final, la ronda de preguntas, ahí vamos a absolver las preguntas, ¿ya? Muy bien, vamos avanzando, si no nos va a faltar tiempo el día de hoy. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que no debe señalarse en un informe pericial? Ya lo hemos desarrollado. Ahora sí pasamos al perito contable, ¿correcto? Vamos a desarrollar algunos, no todas, porque hay peritos de diversa naturaleza, pero hoy vamos a desarrollar los más importantes: perito contable, perito financiero, perito ingeniero civil, entre otros, ¿no? Muy bien, perito contable. El perito contable, en primer lugar, va a ser un contador público, ¿correcto? Un contador público colegiado que, contando con esta experiencia del caso y la especialización en el área pericial, es el llamado para realizar este tipo de labor. Este perito, en este caso, este contador público colegiado puede hacer los informes periciales para diversas ramas del derecho, ¿no? Ya mencioné, el día de hoy vamos a enfocarnos sobre todo al ámbito penal, ¿no? No vamos a mencionar, el perito contable puede hacer informe pericial para el ámbito laboral, para el ámbito civil, por ejemplo. Para un tema de omisión de asistencia familiar, existe un perito contable adscrito a un juzgado de paz letrado, un juzgado de familia, que cuando se le presenta, por ejemplo, la liquidación de la pensión de alimentos, se le remite para que corrobore, pues, ¿no? Corrobore, y es un perito adscrito al ámbito civil, por ejemplo, ¿no? El día de hoy no vamos a desarrollar otras ramas más que el perito referido al ámbito penal. Entonces, el peritaje contable es la labor que va a realizar este contador público dentro de un proceso con la finalidad de proporcionar al juzgador argumentos o razones, ¿no? Sobre todo con la finalidad del esclarecimiento de los hechos. Esa es la finalidad por la que existe un perito. Esta labor debe realizarlo solo, es decir, el informe pericial contable lo va a realizar solamente un experto en contabilidad, no cualquier persona, ¿correcto? Cuya finalidad es aportar mediante un informe pericial hechos y argumentos a una causa judicial. Es muy importante destacar que el informe pericial se configura como prueba de hecho, es decir, como esfuerzo calificado en las pretensiones y argumentos. Vuelvo a mencionar, el perito da una evidencia que es el resultado de un procedimiento científico. Esto, sobre todo, en el caso de peritos profesionales, ¿correcto? Sobre todo para que se dilucide este problema que tiene una incertidumbre a nivel de la etapa de juicio oral. El que va a calificar este informe pericial va a ser el juzgador. Pero esto no implica que un fiscal no realice la valoración del informe pericial en etapas previas a la etapa de juicio oral. El fiscal también realiza esta valoración para ofrecerlo, por ejemplo, en la etapa intermedia. Y antes que me olvide, el fiscal, para designar un perito, por ejemplo, un perito contable o cualquier perito dentro de una investigación, opinión personal, es lo siguiente. Primero, debe requerir su CV. ¿Por qué debe requerir su CV? Porque la idoneidad de un perito es trascendental para un caso. Pregunta para los participantes. Cuando yo contrainterrogo al perito en la etapa de juicio oral y le digo, señor perito, usted ha mencionado al fiscal que tiene cursos de especialización, usted ha mencionado que ha hecho cursos en el extranjero. Yo le puedo decir al perito, es cierto, perito, que todo lo que ha mencionado sobre su capacitación
¿Es solamente su dicho? Sí. Porque usted, le puedo seguir preguntando, ¿no? Porque en este acto usted no tiene ese respaldo documental que ahí menciona, ¿verdad? Verdad. Correcto. Por eso es importante, desde mi punto de vista personal, que el fiscal, cuando va a designar un perito, previamente solicite que presente su CV completo en copia legalizada o federateada. Primer punto, por parte de la fiscalía. Segundo, por la defensa. Si yo soy abogado defensor, también puedo señalar lo siguiente. Fiscalía acaba de designar su perito. Muy bien. Yo tengo 5 días para designar perito de parte. Y lo primero que puedo decir, muy bien, ¿quién será esta persona, el perito? Bueno, X persona. Pero ¿cómo voy a investigarla a esta persona? Voy a investigar su legajo. ¿Cómo voy a saber su idoneidad, su experiencia, entre otros, su especialidad? Yo como abogado puedo solicitar al fiscal que requiera al perito presente su CV completo, argumentando, entre otros, que es útil, pertinente y conducente para el esclarecimiento de los hechos a nivel de juicio oral. Yo como abogado voy a contrainterrogar si esa persona es idónea o no para ese informe pericial que ha expedido. Entonces, también la recomendación es para los abogados que cuando designe la fiscalía un perito, ustedes puedan solicitar que presente su CV completo en copia federateada o legalizada. ¿Por qué es importante esto? Cuando yo voy a hacer contraexamen en la etapa de juicio oral, yo le puedo decir, perito, pero peritos, usted ha mencionado que ha estudiado en España, pero usted no tiene en este acto un documento que respalde esos estudios, ¿cierto? No, es solamente su dicho, sí. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy desacreditando esa especialidad que podría haber manifestado en su interrogatorio directo. El perito contable entonces emite un informe, el cual es una declaración de la ciencia aplicando la técnica. Por eso mencionaba ya hace un momento los requisitos que debe tener un informe pericial de esta naturaleza. El informe pericial está sujeto a plazo perentorio, sobre todo si es perito oficial, ¿no? En este caso, el fiscal tendrá que designar con el procedimiento que ya hemos mencionado y tendrá que establecer un plazo. Este perito contable, sobre todo, va a realizar este informe pericial con plazo perentorio. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿O qué podría pasar? Imagínense que Henry Coronado, fiscal anticorrupción, tiene un caso de colusión agravada y es necesario que se realice un informe pericial. Acabo de designar como perito a Juana Pérez y Juana Pérez no me cumple con remitir dentro del plazo que he otorgado el informe pericial. Y el plazo de investigación ha vencido. ¿Qué pasa con eso? Yo como fiscal puedo presentar ese informe pericial para la etapa intermedia, ¿sí o no? A ver, ¿qué opinión les merece ese comentario? Yo como fiscal puedo presentar ese informe que no he tenido todavía acceso en su integridad o lamentablemente no debo presentarlo. ¿Qué dicen los participantes? En la práctica va a pasar esto. El fiscal en la práctica va a presentar el informe pericial solamente mencionando, ¿correcto? Va a decir, y presento informe pericial tal, y cuando esté en la audiencia de control de acusación va a decir, ¿dónde está ese documento? Va a subsanar, ¿correcto? Va a subsanar. O puedes presentar la prueba, en este caso el informe pericial se puede presentar también, en este caso si somos de la contraparte, cuando nos corren traslado, ¿correcto? Entonces, el fiscal sí puede presentar, en este caso, un informe parcial que luego podrá ser integrado en la etapa intermedia, siempre y cuando ésta haya sido ordenado en la etapa de investigación. El peritaje debe ser motivado y fundamentado, como ya hemos mencionado, no solamente es hacer una suma, resta, multiplicación, sino tiene que explicarme el procedimiento que se ha llevado a cabo. Y ese procedimiento que ha llevado a cabo debe estar respaldado por una corriente científica. En el informe pericial, como en la sentencia, existe una estructura lógica, ¿no?, que armoniza las premisas con las conclusiones, pues, ¿no? Siempre cuando vamos a interrogar o contrainterrogar, iniciamos por las conclusiones. El perito en la etapa de juicio oral sí puede tener acceso a su informe pericial, es decir, puede dar lectura a su informe pericial, a diferencia del testigo o que no tiene acceso a apuntes o ayuda de memoria.
Las principales especialidades de este perito contable, como habíamos mencionado, pueden ser las civiles, las penales, las arbitrales, las concursales. En concreto, el día de hoy estamos desarrollando el perito contable enfocado al ámbito penal. Entre las funciones que va a tener este perito, que tiene estas cualidades, esta especialización, es la recopilación de la evidencia contable, realizar las investigaciones sobre el presunto fraude, análisis de documentos financieros, la verificación del cumplimiento del plan general contable, entre otros. Incluso una de las finalidades, sobre todo si vamos a tener este tipo de peritos, es para establecer el perjuicio económico. En concreto, este profesional, este experto, tendrá que analizar la autenticidad de los datos y documentos contables, observar que se hayan aplicado correctamente las reglas, entre otros, ¿correcto? Entonces, lo que no puede hacer un perito contable es realizar la calificación jurídica, como ya mencioné, y también emitir juicios de valor subjetivos, ¿correcto? Entonces, si estamos, por ejemplo, en un informe pericial contable y el perito me ha mencionado artículo tal de la ley de contrataciones, hace un juicio de subsunción, yo le puedo cuestionar, ¿correcto? Porque esa labor le corresponde a otro sujeto, no al perito contable. Por otro lado, vamos a tener otro tipo de perito, que es el perito financiero. En este caso en concreto, el perito financiero también va a ser un profesional experto en temas económicos y contables. Generalmente el perito financiero no es el perito contable. El perito financiero generalmente son profesionales licenciados en ciencias económicas y empresariales, ¿no? Es una persona que por sus conocimientos y experiencia en el arte tiene la capacidad de presentar una opinión objetiva fundamentada dentro de un proceso, ¿no? Este tipo de perito financiero, sobre todo, vamos a tener para probar hechos que son materia de litigio o disputa, donde va a ser necesario la cuantificación del daño causado. Sobre todo, ¿dónde vamos a observar en materia penal? Vamos a observar sobre todo en casos de lavado de activos, vamos a observar, por ejemplo, en casos de corrupción de funcionarios, este tipo de informes periciales financieros. Entre las funciones que tiene este perito es elaborar las pericias financieras utilizando metodologías de la investigación científica mediante enfoques cualitativos y cuantitativos. Determinar la existencia de balances o desbalances patrimoniales de las personas investigadas a fin de que sirva como elemento probatorio para que el juez resuelva un determinado caso. El trabajo de este tipo de peritos económicos es requerido para casos de diferentes índoles, como por ejemplo por empresas, compañías de seguros, también en temas de contrataciones del Estado, por ejemplo, en los delitos de corrupción de funcionarios, que podría ser un delito de colusión, un delito de negociación incompatible, entre otros. Es labor del perito financiero realizar revisiones y auditorías contables. Los peritos financieros pueden ofrecer asesoramiento también en temas relacionados a finanzas, banca, bolsa, entre otros. El perito financiero también puede ser designado por el fiscal, conforme al artículo 173, pero también puede ser designado por la parte investigada o los sujetos procesales, ¿no? En este caso, si la parte investigada quiere designar su perito financiero, tendrá que realizarlo 5 días, dentro de los 5 días de haber sido designado el perito oficial, es decir, el perito del Ministerio Público. El peritaje técnico financiero permite conocer el estado situacional de la... esta parte vamos a hacerlo del siguiente modo. Esta parte que voy a comentar está referido a una pericia, referido a contrataciones del Estado. Es decir, se ha hecho, por ejemplo, una obra, un proceso de selección, y en ese caso en concreto, el perito financiero tiene que analizar qué es lo que debe analizar, cuál es su labor, por ejemplo, en ese caso en concreto. En este caso en concreto que estamos mencionando, el perito técnico financiero debe permitir conocer, por ejemplo, el estado situacional de la obra ejecutada, en las diferentes etapas y modalidades de intervención, establecer el avance físico, entre otros. Por ejemplo, tenemos un colegio que fue, digamos, un proceso de contratación para construir un colegio. Pero ¿qué ocurre? Como ocurre en la práctica, este colegio tiene un presupuesto, tiene un plazo para su ejecución, sin embargo,
no llegó a materializarse. Es decir, el colegio nunca fue entregado. El monto presupuestado no alcanzó, por ejemplo. Entonces, para poder hacer ese tipo de que la obra continúe, podemos hacer como si fuese una auditoría con este tipo de profesionales, un perito técnico financiero, para ver en qué condiciones se elaboró este proyecto, dónde hubo las deficiencias, quiénes serían los presuntos responsables, entre otros. Entonces, este peritaje técnico financiero nos va a establecer, por ejemplo, cuánto se ha gastado, cuánto se va a requerir, por ejemplo, para culminar la construcción de este colegio, entre otros. Poniendo un ejemplo referido al colegio. El servicio comprende únicamente hechos objetivos y verificables y no versan sobre aspectos pues subjetivos, ¿no? Aquí en el tema de informe pericial financiero, igual que en otros peritajes, no se permite la apreciación subjetiva del perito o del experto. La verificación de los trabajos de campo que realiza previa revisión y evaluación de la documentación existente. Estos peritos no solamente financieros van a ir a la valorización, para realizar la valorización económica, sobre todo al campo, sino van a revisar también información documental, ¿no? Para ver si se ha cumplido o no las especificaciones, por ejemplo, del expediente técnico. Sobre todo estos tipos de peritos financieros trabajan en equipo, no va a ser una sola persona, va a haber un consultor, que puede ser una persona natural o jurídica, y va a estar integrado por profesionales de las diversas ramas. En concreto, el perito financiero se va a apoyar en un ingeniero civil, ¿no? Como pueden ver en esta gráfica, en este gráfico, va a haber un jefe de equipo especial, un especialista de calidad, un especialista también de calidad que puede ser un ingeniero sanitario, un ingeniero de ingeniería civil, entre otros. En un informe financiero de obra, por ejemplo, las funciones que va a cumplir este perito es evaluar e indicar en el informe pericial el documento de aprobación por parte de la unidad ejecutora y las metas de obra. Indicar si en el expediente técnico contó con todas las autorizaciones y permisos, indicar en el informe pericial un resumen de los principales datos del contrato de ejecución de obra, entre otros. Indicar, por ejemplo, el monto y la entidad bancaria que emitió la garantía, por ejemplo, establecer si se dio o no adelanto directo al contratista, entre otros. Indicar, por ejemplo, sobre todo aquí en el tema del perito ingeniero financiero, si durante la ejecución de la obra se aprobó un expediente técnico reformulado, entre otros. Este tipo de profesionales sobre todo van a ser indispensables en delitos de corrupción de funcionarios cuando vamos a investigar, por ejemplo, obras realizadas dentro de un marco de un proceso de contratación estatal. Revisión de la documentación de gastos financieros afectados a la obra, revisar y analizar las valorizaciones canceladas al contratista, indicar el informe, las pruebas de control de calidad, entre otros. Por ejemplo, cuando se va a construir un colegio, este tipo de profesionales pueden establecer cuánto cuesta, por ejemplo, el metro cuadrado de esa construcción. Puede establecernos también con qué tipo de materiales se ha construido. Conjuntamente trabajan sobre todo este tipo de peritos con ingenieros civiles, ¿no? Entonces, haciendo o realizando el estudio de campo, puede determinar si ese material utilizado es el adecuado o no, puede establecer si ese material utilizado es de calidad o no. Todo nos puede establecer, entonces nos puede cuantificar al final todos esos bienes que han sido, por ejemplo, utilizados en una obra, ¿no? Estos tipos de peritos son importantísimos para dilucidar sobre todo si hay, por ejemplo, las construcciones bien hechas o no en un determinado proceso de contratación. Y también para establecer si el monto presupuestado fue correctamente utilizado o no. ¿Por qué se realizó, por ejemplo, las ampliaciones o adendas en una determinada ejecución de una contratación estatal? Todo eso nos puede dar como resultado un informe pericial de esta naturaleza. La evaluación de la documentación sobre la gestión del contrato de supervisor e inspector también puede realizar este peritaje financiero, ¿no? Entre otros. Y sobre todo, también este perito especializado va a realizar una evaluación de campo. En la evaluación de campo, sobre todo, va a establecer pues en qué condición se encuentra esta obra, por ejemplo, en el ejemplo que estamos poniendo de un peritaje financiero referido a una obra
Deberá realizarse, por ejemplo, la verificación física y evaluación en campo, contrastando con lo determinado en el expediente técnico de los componentes de una obra. Ellos pueden establecer todo lo referido sobre todo al aspecto económico. Las calicatas pueden establecer, por ejemplo, el gasto invertido en base a la información proporcionada por la unidad ejecutora, el daño y las pérdidas económicas que se habría ocasionado, entre otros. La calidad de un buen dictamen pericial económico-financiero tiene que tener en cuenta lo siguiente: la claridad y calidad del peritaje, objetividad e imparcialidad del perito, el profesionalismo, pues, ¿no? Y las aportaciones de carácter técnico del perito. El perito nos va a dar justamente estas informaciones que nosotros normalmente desconocemos como operadores de la administración de la justicia. Muy bien. Siguiente punto viene a ser el tema de peritos en contrataciones del Estado. Sobre este tema de contrataciones del Estado habría que mencionar lo siguiente. Sobre todo esto va a estar referido a un especialista en contrataciones del Estado, que puede ser un abogado u otro profesional de otra rama, pero sobre todo lo que van a analizar son las normas del OCE, ¿no? Del OCE. Entonces, aquí sobre todo este perito lo que va a realizar es informes periciales, por ejemplo, para irnos o no a un tema de arbitraje, por ejemplo, en un determinado caso, ¿correcto? También este tipo de peritos van a ser de mucha utilidad, sobre todo en temas de corrupción, donde nosotros tenemos que analizar temas normativos, temas procedimentales, si fue correctamente no otorgado la buena pro, si tenía que cumplirse o no con tales requisitos, entre otros. Por eso, entre las funciones de este tipo de peritos vamos a encontrar lo siguiente: análisis de expedientes de contratación, estudio de posibilidades de mercado, en los actos preparatorios, qué tipo de proceso de selección se llevó a cabo, análisis, evaluación y elaboración del informe y resoluciones relacionadas a los procesos de contrataciones del Estado. También va a expedir este informe pericial y tendrá que sustentarlo en la etapa de juicio oral, ¿no? Este tipo de peritos sobre todo laboran, como vuelvo a mencionar, en las fiscalías anticorrupción, ¿correcto? En ese tipo de fiscalías vamos a tener como órgano de apoyo para realizar los diversos actos de investigación. Por otro lado, vamos a tener los peritos ingenieros. Cuando mencionamos perito ingeniero, nos estamos refiriendo sobre todo a las diversas ramas de ingeniería, ¿no? No solamente a ingeniería civil, ¿correcto? Hay diversas ramas de ingeniería. Es como el derecho, ¿no? Un abogado que egresa de la carrera puede especializarse en derecho aeronáutico, derecho ambiental, derecho civil, derecho tributario. Del mismo modo, los peritos ingenieros tienen diversas especialidades, ¿no? Diversas ramas, pero esta mañana, vamos a desarrollar sobre todo referido al perito ingeniero civil, por una sola razón. El perito ingeniero civil, que desde mi punto de vista es el que tiene mayor proactividad en este tipo de informes periciales en el ámbito legal, pero esto no implica que otro tipo de peritos también realicen pericias, ¿correcto? El perito ingeniero civil sobre todo va a estar enfocado sobre todo al tema de las contrataciones estatales. Las funciones que va a tener este perito ingeniero civil va a ser evaluar, análisis, evaluación y elaboración de informes periciales relacionados a la ejecución de obras públicas y sobrevalorización de las mismas para fortalecer las investigaciones fiscales, ¿no? Va a realizar inspecciones de obras públicas y o inmuebles en materia de investigación. Este tipo de peritos van a ser los que van a realizar, por ejemplo, las tasaciones, ¿no? Conjuntamente con el perito financiero. Elaborar informes de observación de pericias existentes en investigaciones fiscales, absolver consultas a los fiscales, por ejemplo, en las fiscalías anticorrupción, para que puedan realizar sus actos de investigación, y también elaborar el informe pericial y concurrir, pues, a sustentarlo en la etapa de juicio oral. Muy bien. Todos estos informes periciales que estamos mencionando se realizan, como hemos mencionado, en la etapa inicial, que viene a ser la etapa de investigación preparatoria. Pero estos informes periciales, durante la etapa de investigación preliminar y preparatoria, no son prueba. Son solamente, a ver, ¿alguien me lo dice? ¿Qué son? ¿Qué son estos informes periciales en la etapa de investigación? ¿Qué vienen a hacer estos informes periciales que emiten el perito contable, el perito financiero, el perito de ingeniero civil? ¿Qué viene a hacer en la etapa de investigación? Elementos de convicción, ¿correcto? No es prueba, elementos de convicción, que va a servir para los actos
propios en la etapa en la que se encuentra. Puede servir este elemento de convicción para formalizar una investigación preparatoria. Estos elementos de convicción pueden servir para pedir una medida coercitiva de carácter personal, por ejemplo, una prisión preventiva, entre otros. Estos informes periciales se convertirán en prueba en la etapa de juicio oral cuando se dé el interrogatorio y contrainterrogatorio. Ahí. Entonces, como bien lo menciona Lenin, son hallazgos, elementos de convicción que no tienen la naturaleza de prueba. Y en este gráfico que están observando, justamente estamos mencionando todo lo que se recabe en esta etapa inicial, que viene a ser etapa de investigación, viene a ser elementos de convicción. Estos elementos de convicción podría ser, por ejemplo, el resultado de informe pericial contable, informe pericial financiero, informe pericial de ingeniería civil, entre otras, viene a ser elementos de convicción. Luego, estos informes periciales se van a presentar como medio de prueba documental, por ejemplo, en la etapa intermedia. Y aquí viene la duda de algunos. ¿Presento el documento o presento al perito? En la práctica lo que tenemos que presentar es al perito para que hable sobre el documento, ¿correcto? Y una vez que presentamos y ha sido admitida en la etapa intermedia, esta tiene que ser actuada en la etapa de juicio oral. ¿Para qué? Para acreditar proposiciones fácticas. Por eso habíamos mencionado que los informes periciales sirven para que el juez dilucide un determinado caso, es decir, sirva para resolver una situación fáctica. Entonces, para acreditar cualquier hecho con contenido penal, el Ministerio Público durante la etapa de investigación tiene que realizar actos de investigación en un primer momento para obtener estos elementos de convicción, luego presentarlo como medios de prueba y actuarlos en la etapa de juicio oral, ¿no? Si ustedes ven este gráfico, el ciclo de las pruebas es del siguiente modo. En la primera etapa que nosotros podemos haber ordenado que se realice la pericia, está la etapa de recolección, ¿correcto? En la primera etapa, entonces, yo como fiscal dispongo se realice una pericia contable, estoy en la etapa de recolección. Una vez que ya me han entregado el informe pericial y estoy en la etapa intermedia, ofrezco ese documento o pericia. Finalmente, ese informe pericial. Doctor, disculpe, Sí. ha pasado 20 segundos, no se le había escuchado, se había entrecortado. A ver, vamos a explicar nuevamente. Entonces, en la primera Gracias, etapa... doctor. Muy bien, gracias, River. En la primera etapa se dispone, se recolecta este documento informe pericial, ¿correcto? Estoy mencionando ese documento informe pericial en esta primera etapa no es prueba, es elemento de convicción, es un hallazgo que sirve para los actos propios en los que nos encontramos. Por ejemplo, un informe pericial médico-legal puede servir ¿para qué? Para formalizar investigación preparatoria. Un informe contable, de un informe pericial contable, puede servir también para formalizar investigación preparatoria. Por ejemplo, estos informes periciales luego tienen que ser ofrecidos en la etapa intermedia. Cuando vamos a ofrecer en etapa intermedia, automáticamente no se convierte en prueba. Primero tiene que ser admitido por el juez de investigación preparatoria en la etapa intermedia, para luego ser actuado en la tercera etapa, que viene a ser la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral, el perito tiene que concurrir para explicar el informe pericial. Una vez que exista el interrogatorio y el contrainterrogatorio sobre ese informe pericial, recién ese informe pericial se convertirá en prueba. Una vez que se convierte en prueba, el juez tendrá que valorar todas las pruebas, primero en forma individual y luego en forma colectiva, para arribar a una conclusión. ¿Existe suficiencia probatoria que lleve a... Todo esto va a girar respecto a qué? Respecto a un tema fáctico, que va a ser materia de juicio oral. ¿Y el tema fáctico dónde va a estar? El tema fáctico va a estar en el requerimiento acusatorio y concretamente en una parte. A ver, lo hace recordar. ¿En qué parte de la acusación está el tema fáctico materia de juicio oral?
A ver, ¿en qué parte de la acusación está el tema fáctico, materia de probanza en la etapa de juicio oral? A ver, ¿alguien? Caja de comentarios. A ver. Denle, por favor, el micrófono al doctor Mendoza. A ver. Doctor Mendoza, ¿está activo su audio? En la parte de concomitantes, Efectivamente. Gracias, doctor. Un 20 para usted. Que tenga un feliz día. Circunstancia concomitante es el corazón de la acusación en materia de probanza. Este informe pericial, todo tiene que estar enfocado a esa parte. ¿Por qué? En esa circunstancia está la imputación penal concreta, lugar, tiempo y modo, cómo ha ocurrido el evento criminal. El señor Henry Coronado se apropió 1 millón de soles y ya, pues, materia de probanza, ese. ¿Con qué lo voy a crear? Justamente pericial que me mencione que me ha apropiado ese $1 millón, entre y otros medios de prueba. Pues no basta un solo medio de prueba convertido en prueba para que exista condena. Entonces, los abogados, ¿qué tienen que buscar? Duda o insuficiencia probatoria. ¿Qué tiene que buscar la más allá de toda duda razonable? ¿Correcto? En concreto, un caso de naturaleza penal tendrá que resolverse en mérito de prueba y el informe pericial constituye prueba cuando se actúa en la etapa de juicio oral. Con esa precisión. Muy bien. Con eso entonces damos por finalizado, señalamos la siguiente conclusión. La prueba pericial se fundamenta porque es necesario dar estos conocimientos especializados al juez para que resuelva un determinado caso, ¿correcto? Por eso la importancia de la prueba pericial. Muy bien, pasamos a la segunda parte, ahora sí, referido sobre todo a la ronda de preguntas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, estimados participantes. Si tuviesen alguna consulta, pues pueden levantar su manito. Ahora sí, ya pueden utilizar el audio. Por favor, levanten su manito. Primero, dígame, sí, doctor. Sí, primero vamos a absorber las preguntas de los participantes que levanten la manito y luego pasaremos a las preguntas que han dejado en la caja de comentarios. ¿Muy bien? Excelente, Adelante. doctor. A ver, vamos por el orden. Tenemos Álvaro. Doctor Álvaro, muy buenas tardes. Bienvenido a Uriápolis. Buenas tardes, doctor. Bueno, Yo buenas tardes. soy auditor financiero, pero me estoy formando también para perito y tengo el siguiente cuestionamiento. Cuando en un peritaje contable al perito, el fiscal puede desestimar un informe pericial si es que el perito le manifiesta que esos estados financieros que está mostrando en su informe no han sido auditados previamente. Es decir, si el perito indica pues que estos estados financieros que se están mostrando no han sido auditados por un tema quizás de limitación al alcance y a la información que le han facilitado, el fiscal puede desestimar esos informes, esos balances, esos estados financieros? No, el fiscal no puede desestimar. Los peritos realizan su labor sobre hechos ya materializados, es decir, de la información documental. Por eso el informe pericial se realiza pues una vez que se ha recabado toda la información, ¿correcto? Incluso los peritos pueden recurrir a las fuentes de esos documentos que es necesario tener para poder hacer el informe pericial, ¿correcto? Entonces el fiscal no puede rechazar. Lo que pasa en la práctica es justamente uno de los cuestionamientos que realiza la defensa es, perito, ¿es cierto que usted solamente se limitó a la información de la carpeta, por ejemplo, puede decir? ¿Sí? Y usted no fue a la fuente, y en la fuente está esta justificante. Su obligación también es verificar la fuente de ese documento, por ejemplo. En la práctica ocurre ello, le pueden cuestionar por eso. Entonces, en ese caso, doctor, el fiscal no puede rechazar. Al contrario, el informe pericial tendrá que tener, pues, tendrá que arribar a esa conclusión, que el informe pericial que se realiza en ese extremo, la prueba es insuficiente o arriba a esta conclusión,
y eso tendrá que ser pues como un elemento de convicción de descargo, por ejemplo, para la imputación que haga el fiscal contra una determinada persona. Recordando que en etapa de investigación el fiscal recoge elementos de cargo y de descargo, ¿correcto? Si no es suficiente las conclusiones del informe pericial que me están dando para formular una acusación, yo podré pedir sobreseimiento por falta de elementos de convicción que puedan vincularlo a una determinada persona más allá de toda duda razonable en la etapa del juicio oral. Excelente, doctor. Doctora Stephanie, muy buenas tardes. Está activo su audio. Sí, doctor, estoy con otro nombre. Bueno, en primer lugar, felicitar al ponente por su brillante exposición y muchas gracias por la oportunidad. Escucha, doctor. En este caso, doctor, cuando usted nos ha revelado el procedimiento Sí, para... no le escucho, doctor. Adelante. ¿Me escucha ahí, doctor? Ya, señalaba... Doctor, un momento, por favor. El audio del doctor creo que está fallando, del doctor Henry Coronado. Doctor Henry Coronado, nuevamente, ¿sí nos logra escuchar? Sí, un momento, ahorita le doy pase al audio, estimado participante. Doctor Henry, ¿nos logra escuchar? Unos segundos, estimados participantes, el doctor ya se vuelve a conectar. Ahora sí, por favor, el área de sistemas, coanfitrión al doctor Henry Coronado. Sí, un segundo, doctor. El área de sistemas, por favor. Coanfitrión al doctor. Muy bien, un momento, por favor, doctor. El área de sistemas, Rodrigo, por favor. Coanfitrión al doctor Henry Coronado. Ya está, doctor. Ya está como coanfitrión. Muy bien, gracias. ¿Me escuchan, cierto? A ver, por favor, ¿puede repetir, doctor, su pregunta? Tuvimos un percance, como ya lo vio. Muchas gracias, doctor. En lo que es el procedimiento para nombrar al perito, que está regulado en el artículo 173 del Código Procesal Penal, doctor, en los delitos de violación de la libertad sexual o agresión a las mujeres, no se sigue este procedimiento, diga, porque generalmente, ¿qué es lo que ocurre en la práctica, doctor? Llega la agraviada a la comisaría, hace la denuncia y ahí le dan el oficio, la policía le da el oficio para que vaya al perito, a la división médico-legal, ya sea para la pericia psicológica o pericia de integridad sexual. ¿Cómo funciona ahí, doctor? Y en el caso a veces nos dejan en indefensión a la defensa técnica, ¿no? Porque en ningún momento nos enteramos que para ofrecer nuestro perito de parte. Por favor, doctor, muy agradecido y que Dios le bendiga. El audio, doctor. Muchas gracias. Efectivamente, la norma establece un procedimiento para la designación de un perito, ¿correcto? La designación del perito tiene que ser con una disposición o una resolución. En este caso, hay una omisión, desde mi punto de vista, que podría llevar incluso al tema de la nulidad de ese informe pericial. Yo le podría decir yo podría plantear una tutela de derechos como abogado para cuestionar eso, porque ¿dónde está el documento autorizativo del Ministerio Público que lo designa como perito a determinada persona? Para que él arribe a una conclusión. ¿Dónde está? Y como no existe, yo puedo generar, justamente como bien lo ha mencionado, un tema de indefensión. Yo como abogado de la contraparte tengo el derecho a nombrar mi perito dentro de los 5 días y para que me dé esa habilitación de nombrar perito de parte tiene que existir el nombramiento del perito oficial, ¿no? Entonces, puede haber dos cosas, ¿ah? Uno, responsabilidad funcional del fiscal. No quiero poner mucha información sobre mis colegas, pero puede haber una responsabilidad funcional. Y segundo, incluso podría haber un tema de abuso de autoridad en ese caso, ¿correcto? Es mejor trabajar con formatos. En este caso, Fiscalía debería tener ya unos formatos, una disposición simplemente para llenar ciertos datos del nombre del perito y se expide esta disposición y se ejecute esta orden que se realice pues la pericia en este ámbito, el ámbito sexual, ¿no? Cuando se envía con un oficio, no está convalidando este acto ilegal, es que tiene la designación oficial del
perito y la designación oficial del perito se hace con una disposición de ámbito judicial. Excelente, doctor. El doctor Roberto. Doctor Roberto, muy buenas tardes. Está activo su audio. Ya. Doctor Coronado, buenos días. Buenas tardes ya, buenas tardes. Quien habla es médico auditor. Estoy actuando en este momento como perito de parte de la parte quien demanda. Y tengo, se le conoce como careo con el otro perito El oficial. el oficial. Entonces, ¿qué recomendaciones nos da en estos casos? Porque entenderá, en la parte médica es bastante nuevo este actuar de los peritos médicos. Al respecto le agradecería y gracias por su ponencia. Muchas gracias. Recordemos que este debate pericial se va a dar siempre y cuando exista un punto controvertido que es necesario que se esclarezca. Incluso cuando existe este debate pericial puede ser que los jueces no acojan a ninguno de los dos y quede aún esa duda. Pero para un tema de un debate pericial sobre ese punto específico, mi recomendación es que el perito que va a ir a este debate se informe sobre todo con información que respalde esta corriente científica que manifiesta en su informe pericial, ¿correcto? Como ya había mencionado, puede ser que el otro perito simplemente tenga una apreciación personal, pero que no tiene ese respaldo de esta corriente científica, tal vez actual, que yo como el otro perito sí he mencionado. Y puedo decir, esa pericia que ha hecho el colega no tiene un respaldo científico por esto, por ejemplo, ¿no? Esta corriente científica que ha indicado ya ha sido desfasado, ya existe otras técnicas, otras metodologías que actualmente desvirtúan esa posición y esto está respaldado de este modo, ¿no? Por eso mi recomendación es que en todo informe pericial, sobre todo cuando se realice, se esté actualizado, sobre todo la base doctrinaria. La doctrina son los artículos científicos, los libros, lo que los expertos mencionan sobre un determinado tema. Eso sería mi recomendación sobre ese caso, doctor. Doctor Walter, muy buenas tardes. Está activo su audio. Doctor, muchas gracias por la ponencia. La pregunta es la siguiente, en la línea de la interrogante anterior de los delitos sexuales, en este caso es de delito de violencia familiar, ¿no? Hay muchos usuarios, se le denomina, o agraviados, que acuden a los centros de emergencia mujer para efectos de que su denuncia sea derivada o canalizada al Poder Judicial, ¿no? A lo que es el juzgado de familia especializado en violencia. Y como hay abogados que necesitan elementos de convicción, en el equipo de profesionales hay un psicólogo y indican de que se elabore una pericia psicológica, ¿no? Así se denomina. Y eso se canaliza como elemento de convicción. La pregunta es, en cuanto a la estructura, ese objeto de la pericia, porque la pericia tiene que tener un objeto, ¿de dónde fluye? O sea, ¿cuál es la fuente? Porque entiendo de que cuando el fiscal nombra el perito oficial, esa es la fuente del objeto de la pericia. Pero en este caso que le estoy planteando, ¿dónde se encuentra esa fuente, ¿no? Para reconocer qué es lo que debe hacer el perito, porque creo que unilateralmente el perito no podría poner ese objeto, ¿no? Alguien le tiene que pedir. Esa es la duda, doctor. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Claro, para que se realice un informe pericial, tiene que existir el objeto de la pericia, ¿correcto? En el caso en concreto que me indicas, que te derivan para poder hacer un informe pericial, creo que me dijo algo asistencial, ese no viene a ser un informe pericial. Un informe pericial tiene que tener, podría ser una opinión técnica de un experto, pero no informe pericial como lo menciona la norma. Para que exista informe pericial efectuado, en este caso por un profesional, primero tiene que existir la designación. Segundo, tiene que tener todo el procedimiento que hemos mencionado, ¿correcto? He mencionado de que el informe pericial es como si fuese un artículo científico, como si fuera una tesis, donde tiene que respetar sobre todo los procedimientos científicos. Entonces, ¿cuál sería su fuente? En este caso no habría ninguna fuente. Yo como abogado puedo cuestionar eso en mérito a que usted realizó ese informe pericial que el día de hoy quiere
colocar como elemento de convicción, ¿no? Yo puedo incluso, como abogado, así un poco cuestionando, puedo ir a una tutela para que ese elemento de convicción, por ejemplo, sea desterrado del acervo documental de la Fiscalía. Yo puedo decir, eso es una prueba ilícita, ¿por qué? Porque no me ha dado, pues, derecho a defenderme. ¿Cuál es el derecho a defenderme? Yo quería participar, pues, puedo designar mi perito oficial para que observe si ese procedimiento realizado es correcto o no, entre otros, ¿no? Hay ciertos mecanismos que uno puede optar desde la defensa. Entonces, para que exista un peritaje oficial, tiene que haber un procedimiento de una designación, tiene que establecerse un plazo, tiene que establecerse un objeto, y ese objeto, ¿quién lo designa? El fiscal o el juez, como ya lo hemos mencionado. Otra cosa es que en la práctica los abogados lo consienten, el fiscal lo está haciendo como si fueran algo normal, algo cotidiano, y bueno, pues, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Excelente, doctor. Pasamos, doctora Carmela. Muy buenas tardes. Doctora, doctora Carmela, nuevamente le doy pase a su audio. Doctora Carmela, por segunda vez y última, doctora Carmela, ¿está activo su audio? Está fallando su audio, lamentablemente de la otra no se le logra escuchar. Reader, vamos a hacer unos cuantos más y que se centre más que todo al tema que hemos desarrollado, ¿ya? Porque puede ser que me pregunten de un perito ecológico o perito sí, doctor. de otras ramas. Exacto. Hay que centrarnos en el tema que ha sido materia de desarrollo. Exacto, doctor. Sí, estimados participantes, por favor, primero, las preguntas que sean precisas. Segundo, referente al tema que se está tratando y no casos particulares. Si son casos particulares, también se les va a cortar el audio. Por favor, agradecería su gentil comprensión. Doctor Edilfredo, muy buenas tardes. ¿Está activo su audio? Gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, gracias por su ponencia. Me quedó ahí una duda y quería, cuando usted dice que la defensa técnica puede solicitar el currículo del perito, ¿es en cualquier etapa o es durante los 5 días posteriores a su nombramiento? Eso sería mi pregunta, doctor. Muchas gracias. No, lo puedes pedir durante la etapa de investigación, no solamente dentro de los 5 días, de acuerdo al tipo de proceso en la que nos encontremos, ¿no? En la etapa intermedia ya va a ser impertinente porque se supone que ahí ya está cortado los actos de investigación, durante la etapa de investigación. Y háganlo y vean cuál va a ser el resultado en juicio oral. Ya te doy adelantando. Cuando yo defendía como abogado, en un caso de lavado de activos, llevaron peritos de Lima, tenían 10, 15 años de experiencia, y lo primero que le dije es, una de estas preguntas fue, ¿es cierto que su informe pericial no tiene un respaldo doctrinario que lo respalde? Y me dijo, sí, sí tiene. Y la siguiente pregunta ¿es cierto que su pericia no tiene como anexos bibliografía de las citas que debe tener su informe pericial? No, no tengo. Al final, ¿qué pasó? Los jueces, en este caso en lavado de activos, normalmente van a ser 3 jueces colegiados en primera instancia. Le generó duda, pues, porque dijo solamente su posición, pues, ¿no? Y la norma señala que debe tener un procedimiento científico respaldado justamente por una corriente, ¿no? Como estamos mencionando. Pueden, háganlo y de ahí me cuentan cuál es el resultado de su caso. Muy bien. Siguiente. Excelente, doctor. Y gracias también por la pregunta al doctor Edilfredo. Ha sido preciso el tema. Muchísimas gracias. Damos pase a William. Disculpe al doctor que sale con el nombre de Stephanie, sino que estamos dando pase a participantes que no hayan realizado sus consultas. Doctor William, muy buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Doctor, muy buenas tardes. Felicito por su excelente ponencia. La pregunta es, vemos que los peritajes de pesaje y análisis de droga, si bien es cierto que en el laboratorio de la policía, la DIRCLI, está el representante del Ministerio Público y los peritos, pero sin embargo, no está la defensa o el abogado en este caso del investigado, del detenido,
Y en este caso, se debería haber nombrado previamente un perito con las características que usted ha mencionado, y también se podría presentar una tutela al respecto. Claro. El tema es que tiene que tener conocimiento la contraparte de que va a efectuarse ese trabajo pericial. Eso es la condición, ¿correcto? Entonces, cuando a una persona lo detenemos por este delito que estás mencionando, lo primero que tenemos que mencionar la imputación, los cargos. Y a partir de eso tenemos que notificar los actos de investigación que vamos a realizar. En este caso sería pues, el pesaje, entre otros, ¿no? Y eso, basta ponerlo en conocimiento de la contraparte. Otra cosa es que la contraparte no haga ninguna acción, lo está convalidando. Pero como abogado, yo con lo que podría cuestionar es que no me han puesto en conocimiento la diligencia que tenía que realizarse en este caso, por ejemplo, del pesaje de droga. En ese caso, podría recurrir a una vía de una tutela. Hay que centrarnos, por favor, en el tema, ¿ya? Temas de drogas, esos temas, vamos a dar una excepción a este tema. Sí, damos pase a la doctora Rogelia y luego, doctor, realizo algunas preguntas del chat nada más, que serían 3, conforme al tema que se ha tratado, y cerramos la clase. Ya, muy bien. Adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Gracias por su ponencia. Lo que quiero preguntar es si en caso, por ejemplo, en un caso de violación, el abogado defensor, la defensa técnica del investigado, puede participar en la cámara GESEL donde la menor va a declarar. El abogado en una cámara GESEL, claro, el abogado del investigado puede participar en la cámara GESEL, es más, debería participar. Y todavía, si soy abogado defensor, debería solicitar que se grabe. Y si no me permite, yo mismo lo grabo en audio, cómo se ha desarrollado esa diligencia. ¿Para qué? Para luego cuestionar si es que hay algunas preguntas sugestivas y evidenciar contradicción. Para la cámara GESEL tiene que notificarse a la defensa técnica. Otra cosa es que el abogado no concurre, ese es su problema. Pero un buen abogado diligente debería participar en una entrevista de cámara GESEL. Y esa diligencia debe ser grabada, ¿no? Excelente, doctor. Ahora vienen las consultas del chat. Nos dice la doctora Nélida. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuándo se presenta la pericia de parte y la pericia ordenada por juez o fiscal? ¿Hay contradicción en dichas pericias? ¿Cómo se resuelve? En caso de las oposiciones, ¿resultan las pericias y alguna sanción para el perito que dio resultado erróneo? Gracias. No. A ver, se entiende que las pericias tienen un momento para ofrecer, ¿no? Hemos mencionado, el ofrecimiento de la pericia se hace en la etapa intermedia y su actuación en la etapa oficial. Si un perito se entiende que tiene que arribar a una sola conclusión, ¿no? Un perito o bien me dice, pues, sí o no. ¿Existe perjuicio o no existe perjuicio económico? Por ejemplo, perito contable. Pero un perito contable no me puede decir, tal vez existe. No puede haber esa conclusión. Tiene que ser objetivo. Sí puede haber responsabilidad, sobre todo para los peritos, siempre y cuando su informe pericial no estén ceñidos con los procedimientos que la norma exige, ¿no? Por ejemplo, no son tan rigurosos en el aspecto objetivo, ¿no? En esos casos podría haber responsabilidad, pero no como delito, sino una responsabilidad administrativa para el perito, ¿no? Por ejemplo, la fiscalía le paga a un perito dentro de la institución para que le realice una labor y ésta no realiza bien su informe pericial, ¿no? Será una responsabilidad penal siempre y cuando, pues, de que ese informe pericial da o como resultado datos contradictorios al resultado objetivo. En ese caso sí, pues, ¿no? Podría haber una responsabilidad penal. Muy bien, tenemos al doctor Taco, sale con nombre Taco. Doctor, saludos desde Ayacucho. ¿Cuál es la diferencia entre perito administrativo con peritos contables y financieros? Los peritos administrativos lo hacen los licenciados en administración. Gracias. Claro. El tema es, en concreto, habíamos mencionado, los peritos contables son contadores públicos, colegiados, aprobados por la RP, y los financieros, sobre todo, son profesionales de administración y ciencias financieras, ¿correcto? Si bien
un perito contable también podría hacer esta especialización financiera, porque dentro de la carrera, si no mal recuerdo, llevan los peritos contables también en la carrera de contabilidad estos temas de finanzas, pero el idóneo es el profesional en administración y finanzas.